Hola jóvenes, en esta oportunidad vamos a hablar del discurso. El discurso es un término que refiere a la elaboración de un mensaje mediante recursos expresivos y diversas estrategias. Para comprender el discurso es necesario tener en cuenta el contenido presentado, o sea, el tema, el contexto donde es producido y los elementos expresivos que pueden tener diversas funciones. Como pueden ver, y si lo comparamos con el tema anterior, que era la comunicación, eh, en el tema de la comunicación hablábamos que había un emisor, un receptor, un canal y un mensaje. ¿Qué tiene de diferente el discurso con una simple comunicación? El discurso es la preparación de una temática para poder argumentar, disuadir, exponer, evidenciar, etcétera, un tema específico del cual la persona, el ponente, tiene la experticia y lo expone a un público en general. Entonces, vamos a ver diferentes componentes del discurso para que, que tengamos claridad de esta herramienta de comunicación. Hay diferentes tipos de discursos, pero no quiere decir que un mismo discurso no pueda tener diferentes tipos o pueda mezclar todos los tipos de discurso. Hay un discurso descriptivo. Describir consiste en representar la realidad a través de sus características. Describimos cuando enumeramos los detalles de sus partes, cualidades o circunstancias. Lo descrito puede ser real o imaginario, concreto o abstracto. Cuando estamos leyendo, por ejemplo, un cuento donde, por ejemplo, Gabriel García Márquez, donde nos está describiendo cómo es el malecón y cómo es el mar y que el viento se siente cálido y que esta persona tiene tal o cual característica, miren que allí estamos en un recurso literario discursivo a través de la descripción de un momento. ¿Cómo es el discurso narrativo? Narrar requiere organizar las acciones y los acontecimientos en un orden secuencial. Narrar en relatar en relatar o contar las interacciones que se producen entre determinados sujetos. Entonces es allí cuando yo inicio eh, exponiendo una temática, por ejemplo, cualquiera en sus clases de taller, por ejemplo. Entonces se inicia por un concepto, después hay como una elaboración de o una descripción o una narrativa acerca de cómo ese concepto se volvió diseño, se volvió espacio y puede terminar en los usos que este concepto a través del espacio van a generar. Entonces, miren que hay una línea narrativa donde yo inicio como con un término general, lo voy escalando, lo voy desglosando y termino con una conclusión específica. Allí hay una narrativa. Expositivo. Exponer consiste en informar acerca de determinados hechos o realidades. Supone un emisor que conoce de un tema dado y un receptor que lo desconoce. En este ejercicio que estamos haciendo entre ustedes y yo en este momento, hay un tipo de discurso expositivo. Yo estoy exponiendo el tema del discurso, sus herramientas, bueno, todas las características que este pueda tener y ustedes serán mis emisores, ¿cierto? Y argumentativo, que es argumentar, consiste en razonar apelando a juicios de valor ideológicos a favor o en contra de una tesis respecto de un asunto. Persuadir a la audiencia de algo haciendo admitir una conclusión, ofreciéndole una razón para admitir esa conclusión. Es decir, que cuando yo estoy argumentando, estoy diciendo o estoy dando por hecho que mi razón el tema que yo estoy desarrollando, perdón, o la temática, no, el postulado que yo estoy expresando es verdadero o es falso, por el contrario. Pero allí lo importante es que este argumento sea tan, digamos que sea tan comprobable que las personas tengan ese componente de credibilidad de lo que yo estoy diciendo a través de poder argumentar, como lo dice allí explícitamente, a través, por ejemplo, de autores o a través de evidencias o a través de cosas que constaten que lo que yo estoy diciendo es verdad. ¿Qué se espera encontrar en un expositor? Dinamismo, amenidad, sencillez,
un léxico apropiado, dominio del tema, presentación personal, ayudas idóneas, apertura al público, claridad, orden, uso del tiempo y vocalización. 7 campos para hablar en público. Entonces, primero, el primer paso para poder empezar a realizar este discurso o empezar pues como a visualizar todo lo que se quiere hacer al exponer una temática es la planeación. ¿Cómo son los componentes para que este discurso, para que este tema o este mensaje específico que yo quiero dar pues sea expresado adecuadamente? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo tengo que empezar a planear el día, la temática, investigar acerca de lo temático, mirar el tipo de espacio, qué personas, cómo lo quiero dirigir, etcétera. En cuanto a lo intelectual, es la preparación de la temática, es volverme el experto en el tema. ¿Esto qué quiere decir? Que si hay alguna duda entre el público o alguien refuta lo que yo estoy diciendo, tenga la capacidad de argumentar efectivamente lo que me están interpelando. Lo oral, por supuesto, en este tipo de discurso es poder tener la capacidad de poder expresar lo que se piensa y expresar lo que se ha estudiado, expresar lo que se ha investigado a través de la oralidad, como literalmente lo dice allí. Lo corporal va mucho acerca del movimiento. Recuerden que el cuerpo también transmite mensajes, que si yo tengo ciertos movimientos de la mano o algunas expresiones con la cara o el hecho de caminar de un lado a otro, quiere decir, por ejemplo, puede dar el mensaje que soy una persona dinámica en contraposición a que si yo, por ejemplo, me recuesto en una pared, meto las manos en los bolsillos y tengo una actitud taimada, pausada. ¿Eso qué quiere decir? Que soy más bien una persona un poco tímida, ¿cierto? Entonces, miren que lo corporal en este tipo de experiencias discursivas es muy importante porque también está transmitiendo mensajes. Lo psicológico. ¿Qué pasa con lo psicológico? Es qué intencionalidad tengo yo con respecto al público al cual le estoy exponiendo, ¿cierto? Entonces, si yo quiero que tenga ciertas sensaciones, ¿qué puedo hacer? Si estoy hablando, por ejemplo, del cambio climático y quiero que estas personas sientan de verdad que el cambio climático está afectando al mundo, entonces, ¿qué tal si apago el aire acondicionado y hago que la gente empiece a tener calor, ¿cierto? Entonces miren que con una sensación de incomodidad acerca del calor, puedo acercar a la gente a una problemática que es de carácter mundial. Entonces miren que allí está jugando un factor psicológico a favor de ese punto de vista que yo quiero expresar. Lo escénico. ¿Qué es lo escénico? Lo escénico es esa preparación de ese ambiente donde yo estoy dando mi discurso. No es lo mismo hablar de temas medioambientales en una montaña, a hablar de economía o de, no sé, de algún otro tema un poco más eh, digamos, no sé, no estructurado, sino que de pronto que puede tener otro tipo de panorama como una oficina o algo así. Entonces, crear el ambiente para la temática que quiero desarrollar es importante. Si yo estoy hablando de bicicletas, pues sería importante poder tener una bicicleta en mi escenario para poder referirme a las partes de ella. Entonces, lo escenográfico es esa construcción del ambiente o ese ámbito con el cual también estoy expresando los diferentes puntos de vista o eso que quieren demostrar en una exposición o en un discurso. Y por último, lo mediático, que son recursos, como ustedes lo saben, el video, el sonido, las luces, efectos especiales, que lo que hacen es dar énfasis a esas temáticas que estamos abordando. ¿Cómo se planea la presentación? Hay 3 tipos de factores. Hay un factor estratégico, hay un factor espaciotemporal y hay un factor táctico. ¿Cuáles son los factores estratégicos? Primero es escoger el tema adecuadamente. Yo no voy a hablar de física cuántica si yo no soy físico,
pero sí puedo hablar de un diseño colaborativo social si soy arquitecto y me encargo de estos temas. Mirar quiénes o analizar quiénes son los oyentes. No es lo mismo hablarle a estudiantes de diseño acerca de nuevos diseños de la globalización, por ejemplo, a hablarle de diseño a un filósofo o a un economista o a un abogado, porque tal vez el lenguaje no sea común y no puedan entender lo que el mensaje que se quiere desarrollar. ¿Y cuál es el objetivo del mensaje? ¿Para qué quiero transmitir esto? Si yo soy un vendedor de, no sé, de lapiceros y estoy dando un discurso acerca de las propiedades de mi producto, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo es vender el producto, ¿cierto? Entonces, es tener claro esos tres tópicos, esos tres componentes desde lo estratégico para que jueguen a nuestro favor. Los factores espaciotemporales: cuándo, dónde y el tiempo. Es muy importante saber cuándo se va a dar, porque si yo te, no es lo mismo preparar un discurso en una semana a un mes, en donde no es lo mismo preparar un discurso a través de una plataforma virtual, como lo vamos a hacer ustedes y yo, a estar en un escenario. Y no es lo mismo decir o tener un discurso con un transcurso de tiempo de 1 hora a un discurso de 5 minutos. Entonces, estos factores espaciotemporales son muy importantes porque las estrategias que vimos arriba acerca de, o más bien los 7 factores que acabamos de ver, tienen que empezarse a integrar con estos factores temporales estratégicos y tácticos. ¿Qué ayudas tengo allí? Entonces, nuevamente, si yo necesito expresar o evidenciar ciertas cosas, entonces, ¿será que pongo unas diapositivas con autores? ¿O será que por el contrario tengo algunos videos que sustenten lo que yo quiero decir? ¿O puedo poner música para que la gente se sienta animada o por el contrario triste? El plan de vuelo es una especie de guión que se elabora para poder tener el paso a paso de cómo va a discurrir el discurso a través de la temporalidad que me ha sido adjudicada. Y por último, el estilo. Y el estilo va muy ligado a la personalidad. Si yo soy una persona extrovertida, alegre, dinámica, entonces este tipo de estilo debe estar impregnado en el discurso. Si por el contrario yo soy una persona introvertida, callada, un poco más pausada, entonces el discurso no tiene que ser dinámico, puede ser pausado, pero teniendo en cuenta pues como esa demostrar corporalmente que hay seguridad al hablar. ¿Qué debe transmitir el mensaje? El mensaje debe tener una finalidad, debe ser concreto, debe ser conciso, claro, confiable, coherente, cohesivo y producir interés en las personas que lo están escuchando. Y aquí hay unas pautas de actitud para controlar la ansiedad y el temor. ¿Por qué? Porque estamos todo el tiempo expuestos, nos estamos exponiendo, nos están juzgando, nos están escaneando. Entonces, ¿cómo hacemos para poder vencer ese temor al ser expuestos y juzgados? Primero es preparar muy bien el tema y ensayar la presentación para poder tener confianza en lo que se dice. Afrontar la fobia por medio de la confianza, el talento propio, el yo sé de mi tema, por eso somos expertos en el tema, las habilidades y los conocimientos. Decidirse a hablar en público, así no me guste, es tomar todas las posibilidades que tengo para hacerlo, porque así se va desarrollando la habilidad. Aprovechar las oportunidades que le brinde o créenlas, tener fe en uno mismo, reconocer que se tiene temor, identificar la causa específica y enfrentar sin perder la autoconfianza, aceptación de la ansiedad y el miedo son reacciones lógicas, elaborar un plan de vuelo o el guión como se los decía anteriormente, en los minutos previos a la charla relajarse, respirar, meditar, pensar positivamente, hablar con decisión y perder el miedo a equivocarse. Como la aplicación que uso para hacer estas grabaciones ya me está culminando en tiempo,
Entonces haré una nueva grabación para poder terminar el tema y explicarles cuál será el trabajo. Muchas gracias.